Pues bueno, mi nombre es Lorena Wolfer, soy artista y activista cultural. Trabajo básicamente en torno a los derechos de las niñas, las jóvenes y las mujeres y las personas de identidades no normativas en la intersección entre el arte, el activismo y los feminismos. Lo que yo produzco es una peculiar forma de trabajo. Eso, que no es ni arte ni activismo propiamente, sino una mezcla de ambas prácticas y cuya finalidad siempre está como fuera de las esferas del arte, tiene más que ver con incidir e intervenir en ciertos momentos y con ciertas comunidades. Bueno, trabajar en torno a las violencias con las mujeres, digamos, inevitablemente siempre lleva a trabajar con mujeres que han abandonado sus hogares, como decía antes, en busca de espacios seguros, y hace muchos años que trabajo alrededor de estos temas, con lo cual, digamos, no es, digamos, de nuevo propiamente como una población específica con la que yo trabaje o con la que yo trabajo, sino más bien tiene que ver con eso que sucede con diferentes, o lo que le sucede a diferentes mujeres en el momento de buscar espacios seguros y escapar las violencias, ¿no? Una de las constantes en las violencias contra nosotras es que muchas o la gran mayoría de las mujeres que llegan a un refugio no llegan por, digamos, incidentes aislados ni pequeños de violencias. Normalmente se trata de historias de muchos años de violencias y de donde hay algo que de pronto las hace buscar o lograr escapar. En muchos casos el escape es algo planeado durante muchísimo tiempo, donde van dejando documentos fuera de la casa conforme van pudiendo para el día que puedan escapar. Y, y eso, digamos, eso que pasa cuando logran escapar es bien complicado porque la gran mayoría se van pues con lo opuesto, a veces pueden llevarse a sus hijas e hijos, a veces no. Eh, entonces eso, digo, tiene que ver con estas historias de vida, de comenzar de nuevo, de reiniciar un poco sus vidas a partir de salir de estos espacios, ¿no? Y ahora en confinamiento no es algo de lo que hablaré, pero digamos, hablando como de este fenómeno en el confinamiento, pues es algo que se ha hecho cada vez más grave, ¿no? Se ha argumentado en México y es algo que se ha tratado en otros países, que quien esté obligado a salir de la casa sea el agresor, porque claro, los agresores en buena medida y muy a menudo son las parejas o los familiares de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en fin, habrá como mucho de qué hablar en torno a esos tránsitos. Bueno, Expuesta a Registros Públicos, como decía, fue un proyecto de largo aliento, fue un proyecto que produje a lo largo de, creo que entre 8 y 10 años. Se compuso de muchas intervenciones y hay, digamos, todo tipo de trabajos, desde, por ejemplo, no sé, Evidencias, que es una pieza en la que yo le pido a las mujeres que donen objetos empleados para ejercer cualquiera de los tipos y las modalidades de violencia contra ellas. Y entonces ellas llevan o a través de organizaciones de mujeres entregan objetos. Cada objeto está acompañado de un testimonio. Los objetos son entregados por sobrevivientes de violencias o por las familias que sobreviven a las víctimas de feminicidio. Entonces, bueno, en esas historias narran eso, sus experiencias individuales. Eh, Otros trabajos, por ejemplo, tienen que ver con la experiencia específica de una mujer, ¿no? Por ejemplo, una acción que se llamó 14 de febrero consistió en regalar un 14 de febrero chocolates en forma de corazón en semáforos de la Ciudad de México con partes de los testimonios de María, una de las mujeres con las que hablé, y donde ella narraba lo que había vivido en el transcurso de su vida con su pareja, que era su agresor, ¿no? Entonces, hay desde eso, desde pequeños gestos hasta proyectos mucho más grandes como Evidencias, y otros de pronto como más localizados que tenían que ver con mi trabajo en el refugio, en talleres con las mujeres. Por ejemplo, hay una pieza que se conforma de, pues, como una compilación de insultos que las mujeres
recibían todos juntos los insultos y están escritos en un muro rodeándote en una sala de museo, ¿no? Entonces, digo, son diferentes salidas las que, digamos, las que le di a los testimonios, pero básicamente todos estos proyectos parten de testimonios de diferentes mujeres que estaban en un refugio de la Ciudad de México en 2008, por ahí, creo, 2007, 2008, y eso, todos están basados en las experiencias de ellas. Para mí es fundamental la palabra en primera persona, la historia en primera persona, que sean ellas quienes cuentan y quienes narran qué vivieron y cómo lo vivieron, y a partir de eso que ellas me contaron, yo produje estos trabajos, ¿no? Mi trabajo nunca es como anecdótico o eh, autobiográfico, como eso, no se refiere a mí, a mis historias o a mis vivencias, pero de alguna manera todo lo que produzco sí es personal, ¿no? Yo parto o me ubico en esta lógica de lo personal es político y cuando hablo como de las experiencias en torno a las violencias siempre lo hago hablando desde un nosotras, ¿no? No creo que, o más bien nunca me ha interesado establecer como esa distancia entre, porque además no podría hacerlo como una mujer que en efecto vive en la Ciudad de México hoy en día y desde hace muchos años, no podría situarme en un lugar distinto. Entonces, hablar, justamente creo que lo que es interesante es que escuchar a las mujeres de alguna manera es como escucharte a ti misma. Hay un reconocimiento constante, además de una validación, pensando que además las palabras y las historias de las mujeres a menudo son puestas en duda, ¿no? Entonces, el acto de escucharnos y el acto de compartir, de alguna manera es eso, es compartir una realidad que nos atañe y que nos afecta a todas, ¿no? Entonces, si bien yo no he vivido ciertas cosas que muchas mujeres han vivido, eso, yo parto como desde una lógica como en plural, pero en primera persona, desde un nosotras siempre y desde un querer como procurar estos espacios de enunciación para todas, donde todas podamos de alguna manera como contar nuestras vivencias y donde puedan esas vivencias convivir unas con otras, ¿no? Entonces, digamos, o sea, en respuesta a la pregunta de qué implica, qué implica este trabajo como mujer, digo, lo hago justamente porque soy una mujer y porque me encuentro en esta situación que es inescapable para todas en un país en donde hay una cultura establecida de violación y de muerte para las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, lo que me lleva a producir estos trabajos justamente es que al final es la realidad de todas, ¿no? Y siempre que siga siendo la realidad de todas, pues seguiré produciendo estos trabajos, ¿no? Las mujeres, desgraciadamente, en este país y en muchas partes del mundo, tenemos y tendremos que seguir dejando nuestras casas para estar seguras. Y eso es algo con lo que seguiré trabajando siempre y cuando siga trabajando con mujeres, ¿no? Y es algo que planeo seguir haciendo. Regresando otra vez a lo que decía antes sobre el confinamiento, pues esto es gravísimo en el contexto del COVID-19, en donde si la casa no es un lugar para las mujeres o para muchas mujeres, obligarnos a estar en casa supone obligarnos a estar en riesgo, ¿no? Y que los gobiernos y, digamos, las estructuras estatales no tomen en cuenta esto al momento de una decisión como el confinamiento, pues es gravísimo, ¿no? Con lo cual, pues eso, estaré trabajando siempre con estas otras idas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora justo uno de los proyectos en los que he estado produciendo desde el confinamiento se llama Historias propias desde casa, en donde yo invito a las mujeres a que envíen testimonios y o fotografías de su vida en el confinamiento, ¿no? Y digo, hay confinamientos comparables a lo que uno se imagina cuando eso habla de estar en casa, pero de pronto hay otras historias como mucho más complicadas, ¿no? Una participación de una mujer que se fue en barco con su pareja durante 3 años. En ese lapso, esos 3 años, tienen además ella y él un hijo.
se separaron y el confinamiento justo digamos, les llegó estando en Tahití, ¿no? Pero entonces no podían desembarcar porque estaba el confinamiento, ella y él ya estaban separados, entonces claro, de pronto la idea como del viaje, de la migración, de este irse, está, repito, como siempre presente en estas historias de las mujeres, ¿no? A mí me interesa hablar de la migración y de lo que entraña para las mujeres en las sociedades contemporáneas en donde nuestras casas, y cuando hablo de casa me refiero no solo como al espacio físico del hogar, sino también al espacio como de la comunidad o del lugar en el que una nace, muy a menudo no son espacios seguros, ¿no? Entonces, hablar de estas migraciones es indispensable. Sabemos que muchas personas dejan sus hogares en busca como de una mejor suerte de cara a como muchas problemáticas y quizás la de las mujeres, como siempre, no es tan visible como otras, ¿no? Me parece fundamental como traerlo al centro de la conversación y recordar eso, que nosotros también nos vamos y que nos vamos muy a menudo obligadas por la propia familia y el propio entorno.